Ya, ahí estamos grabando. Ya, ahí estamos grabando. Entonces, una pregunta de investigación, aunque sea lógico y redundante, tiene que estar expresada como pregunta, obviamente. Es una pregunta, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice Sampieri, tiene que estar expresado como pregunta. Y después dice que, además de estar expresado como pregunta, tiene que establecer una relación de dos o más variables. De dos o más variables. Tiene que establecer una relación de dos o más variables y que tiene que estar expresada claramente, sin ambigüedades. Claramente y sin ambigüedades. Me salió la cremilla que hay ahí. Ambigüedad. Bueno, ahí lo corrigen ustedes. Ya, claramente y sin ambigüedades. Eso es una pregunta de investigación. Entonces, se deriva del tema que ustedes van a escoger. Ya, se deriva de ese tema y en función de ese tema van a hacer una pregunta de investigación y esta pregunta tiene que tener estas tres características. Debe estar expresado como pregunta, que es obvio. Debe establecer una relación de dos o más variables, de lo que hablábamos en la clase pasada, de los quanti, variables quali, variables quanti, quanti discreta continua, variables quali nominal ordinal. Debe haber una relación de dos o más variables y además debe estar expresada claramente y sin ambigüedades. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de hacer un ejemplo de lo que sería una pregunta de investigación y qué es lo que ustedes tienen que hacer para llevarlo a sus estudios, a sus trabajos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la pregunta de investigación. Ok, ahí tenemos la signo de interrogación. Vamos a poner algo. ¿A alguien se le ocurre algún tema a todo esto? ¿Un tema para poner una pregunta de investigación? Puede ser lo que pasó ahora en Golpen. ¿Qué pasó? No tengo idea. Profe, destaparon una red de pedofilia en un programa de Sename. Ya, Muy difícil. está difícil el tema, está difícil, ¿no? Porque, ojo, no, cuando hacemos ciencia, Podría no, ser del abuso. ya, pero no tenemos que confundir investigación periodística con una investigación científica, Ahí. ¿ya? No confundir eso, ¿no? Porque es fácil poder confundir eso. Nosotros acá necesitamos variables, necesitamos criterios. El periodista investiga lo noticioso, lo que tiene un impacto en la sociedad más grande, quizás. Porque como la ciencia es metodológica, es más lenta, es más aburrida, entonces los resultados no están de aquí para mañana. Entonces, los noticiosos sí, tiene que ser rápido, entonces es más vendible, es más bonito. No tenemos que confundirlo con eso, pero ya, supongamos que tratemos de hacer algo así, pues está difícil. Eh, ¿Por qué se produce el estallido social? Ya, ya, el estallido social. La situación de las personas frente a pandemia. Hay harto. No, porcentaje de desempeño, cómo subirá la tasa de desocupados en los próximos meses. Chuta, y hay tres temas importantes. Yo me quedaría con, a ver, si yo eligiera con porcentaje de desempeño de la pandemia, estallido social, pandemia, estallido social. Veamos que en el estallido social, pandemia había mucha formulación de problemas en los trabajos. Los trabajos me hicieron harto de pandemia, lo que estaba pasando. Veamos el estallido social. Veamos, tratemos de ver ese tema, ¿ya? Elegido por mí. Ya, ese es el tema. Ahora tenemos que buscar una pregunta de investigación. Ya, busquemos una pregunta de investigación. Pongamos algo así a ver, algo así.
pongamos algo así. ¿Cómo afecta el estallido social en los jóvenes? Ya, esa es una pregunta de investigación, ¿sí? Lo que se me ocurre ahora en el momento. Ya, lo que se me ocurre acá en el momento. Veamos, vamos viendo. ¿Está expresado como pregunta? Sí, está expresada como pregunta. Dice, ¿cómo afecta el estallido social en los jóvenes? ¿Ves? Está expresado como pregunta. Cumplimos el primer criterio. Segundo criterio dice, establecer o establece relación de dos o más variables. Ya, de dos o más variables. ¿Tenemos variables acá en esta pregunta? Tenemos variables. ¿Cuál sería la variable? A ver, prenda su micrófono, porque si no se hace muy fome esta cuestión. Prendan los micrófonos, o verseme por el chat, pero no quiero hacer la clase solo. ¿Ya? Además que no es para mí, yo me llame esto, es para ustedes. Tamara, dígame. Podría ser en la pregunta ¿cómo afecta? Porque eso sería lo que se mide. ¿Ya? ¿Cómo afecta? Sí, pues, está planteada así, pues, ¿cómo afecta el estallido social en los jóvenes? Así está planteada. ¿Están viendo la pizarra que pongo? ¿Puedo compartir o no? Sí, sí se ve, profe. Ah, ya, ahí está. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta el estallido social en los jóvenes? ¿Dónde está esa pregunta? La pregunta que les hice ahora es si está cumpliendo con el segundo criterio, con este que está acá, establecer relación de dos o más variables. Estamos viendo si tiene variables esta pregunta. Es decir, si tiene elementos que pueden ser medibles. ¿Mm? ¿Tiene elementos que pueden ser medibles? Sí. ¿Cuáles? Si les afecta o no les afecta a los jóvenes. Esa es como la variable. Es que no, porque esa es la investigación. Pues. Ah, pero entonces la variable no necesariamente tiene que ser basada en la pregunta. Sí, sí tiene que ser basada en la pregunta, pero esa sería la respuesta, no la pregunta, lo que me estás diciendo tú. Eh, eh, alguien levantó, Scarlett, dígame Scarlett. Justo lo que estaban proponiendo mis compañeros, que una de las variables podrían ser los jóvenes. Ok, ya, bien, Los bien, jóvenes y los su jóvenes, edad después de ser. ya, ok, eso, primer punto ahí, importante que destaca Scarlett, no te sientas mal Scarlett, ¿no? Porque está mal, pero eso es lo que suele suceder siempre, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de las personas que van a ser estudiadas, ¿ya? O el grupo de personas que van a ser estudiadas, a eso se le llama unidad de análisis. Y la unidad de análisis habitualmente lo que comporta es todas las características sociodemográficas de una población. Todo eso no es variable, es unidad de análisis. ¿Ya? Así que los jóvenes, en este caso, ¿a quién le afecta el estallido social? A los jóvenes. Por lo tanto, los jóvenes sería unidad de análisis y no sería variable. No se consideraría variable. No, pues si no te sentáis mal, si es así pero todos cometen el mismo error y es súper fácil confundirse, súper fácil. ¿Ya? Así que eso, aprendimos algo, velo por ese lado. Tu acotación sirvió para aprender algo, que las personas a las que va dirigida el estudio se llaman unidades de análisis, no son variables, son unidades de análisis. Ya, estallido social, ya, el estallido social, ok. Estallido social sería una variable, eh, es un fenómeno, sí, es objetivo, sí, se puede ver, tiene ciertos rasgos, ya, sí, está bien, es una variable. Tenemos una variable, ya, tenemos una variable, y nos falta otra, pues, no tenemos más variables. ¿Ya? ¿Cómo afecta el estallido social en los jóvenes? No tenemos más variables. Entonces, ahí se nos está cayendo la pregunta, ¿ya? Se nos está cayendo. Y veámoslo por si acaso. Eh, sí, exacto, sería solo una. ¿Cómo afecta el estallido social en los jóvenes? Eso sería la otra. Tendríamos que especificarlo, claro. ¿Cómo afecta? O sea, está expresada claramente y sin ambigüedad. Ese es el otro criterio. Y está expresada claramente y sin ambigüedades. Veamos si está expresada claramente. Eh, estallido social. Mm, ya, ya, todo el mundo sabe lo que es estallido social. Ya. En jóvenes, ¿de dónde? ¿De Chile? El estallido social es chileno, para empezar.
No, como que me asaltan dudas, como que no está tan claro ni tan ni poco ambiguo. ¿Mm? Eh, ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Chile? ¿Y si son de Chile, de todo Chile? ¿O de La Serena? ¿O de Santiago? ¿Jóvenes de qué edad? ¿Adolescentes? ¿Jóvenes? ¿Entre 16 y 25? ¿Entre 14 y 30? Tampoco está tan claro. Entonces parece que no está tan clara la pregunta, ni tampoco. Eh, ¿Se cambia la población? Si se cambia la población, sí podríamos cambiarla o podríamos delimitarla. ¿Ya? Si hay una variable, tendría que cambiar el título. Sí, tendríamos que buscar otra variable. ¿Ya? ¿Cómo afecta a un aspecto específico? Correcto, Tamara. Exacto, hay que buscar una dimensión para ver si es que esto puede generar otra variable donde le pegue este estallido social. Po. Ya, vamos buscando, a ver. Y si se cambia la población de la región de Coquimbo, ya, ok, eso es delimitar. Entonces podemos delimitar la población. Tenemos pega que hacer. Primero, para que esta pregunta esté buena, desde el punto de vista metodológico y de formulación de problema cuantitativo, tenemos que encontrar otra variable y además empezar a delimitar la población. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Ya, súper, vamos. Entonces, busquemos otra dimensión donde le afecte, otra variable, empecemos. ¿Qué podría ser la otra variable? Sí, pues se tiene que ser bien específico, exacto. Depende, hay veces que es específico, a veces que hay que agrandar un poco, porque te queda muy chiquitito. El problema es que la idea, como le decía al curso anterior, la idea es que no te quede tan grande el problema como para que te veas prácticamente solo en un desierto, ni te quede tan chico el problema como para que te veas solo en una pieza chica. No te puedes, tiene que estar equilibrado. Ya, la idea es que no hagas una pregunta tan sencilla que sea respuesta tan fácilmente que para qué vaya a hacer el estudio. ¿Mm? Y tampoco una tan grande como para que, a que tenga muchas variables y no termine nunca el estudio. Tiene que ser equilibrado. Eso cuesta un poquito. ¿Mm? Empleo, Andrés dice empleo bien. Eh, Comercio, a ver, ya, empleo, comercio. Ya, empleo, comercio me suenan como algo un poco mayor, ¿eh? Educación, ya, ahí como que nos fuimos por otro lado, pero también podría ser educación. También podría ser educación. ¿Cómo afecta a los jóvenes con los hijos? Ahí también, ya, ahí hay varias dimensiones, ahí nos fuimos ya para otro lado. Tan buenos todos, ¿eh? Ojo, tan buenos todos. Pero quizás podríamos buscar un aspecto que tenga que ver más conciliador, es decir, un conjunto de variables que conforman una variable mayor. Por ejemplo, cuando hablaban de comercio y hablábamos había otro más, de empleo, de comercio empleo, estamos apelando a la actividad económica. Entonces ahí podría haber otra variable, una más grande, actividad económica. Ya cuando vamos a la educación, los hijos, quizás estamos hablando, entonces a lo mejor, estando bien, estamos hablando de lo socio familiar o de lo socioeconómico, a lo mejor, de lo socioeconómico, ya, ahí estamos, entonces ahí entraría la familia, entraría los hijos, entraría la educación también, entraría lo económico, y tienen cuatro subvariables, y uno tiene que empezar a aprender a identificarlas bien y tenerlas claritas, entonces, ¿cómo afecta el estallido social en el ámbito socioeconómico? ¿Ya? A ver cómo afecta el estallido social. Vamos a anotarlo, ¿eh? Estallido social. Ay, no me queda en el mismo. En el socioeconómico. ¿Ya? Ay, se quedó como. Qué lata. ¿Cómo afecta? Alguien lo va a arreglar, ¿no? Quedó, quería meterlo entre medio y la verdad no pude y se puso tras luz. En realidad, no, uno quedó separado. Ya, pero es cómo afecta el estallido social en el ámbito socioeconómico de los jóvenes, de los jóvenes, supongamos que sea entre 18
para tomar el empleo, 18 y 29 años, supongamos, ¿ya? 18 y 29 años, de la región de Coquimbo. Entonces ahí lo delimitamos más, ya no lo hacemos tan grande, para que sea plausible de poder hacer, ¿ya? Entonces, que borren mal esto. A ver si puedo borrar. Vamos a empezar de nuevo. Ah, voy a borrar. Bueno, está claro que no es un Word. Ya voy a hacerlo bajito. ¿Cómo afecta el estallido social en el socioeconómico? Lo dije así porque ustedes me nombraron comercio, empleo, educación, familia, todo eso. Entonces, todas esas son variables que están dentro de lo socioeconómico. Entonces, yo podría estudiar todo lo que ustedes me dicen con ese concepto socioeconómico. Y a eso me refería Scarlett, que a veces se achica o a veces se agranda, dependiendo del estudio. ¿Ya? Y yo encuentro que estudiar estas 4 o 5 dimensiones socioeconómicas, que a veces salen más, si tú las separas bien, les da un objetivo específico a cada una, y además las con variables tienen lista en la encuesta. Y es cosa de empezar a hacer las preguntas y hacer la encuesta. Entonces, se avanza mucho en la variable y sus subdimensiones, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo afecta el estallido social en el ámbito socioeconómico de los jóvenes, de 18 y 29 años de la región? Igual de la región de Coquimbo, pero se entiende. Ya, ahí estamos. Entonces, tenemos esa pregunta de investigación. ¿Ya? ¿Cómo afecta el estallido social en el ámbito socioeconómico de los jóvenes entre 18 y 29 años de la región de Coquimbo? Volvamos arriba, volvamos a ver si es que cumple con los requisitos que nos pide Sampieri. Dice, está expresado como pregunta. ¿Está expresado como pregunta? Sí, está expresado como pregunta, tiene el cómo y tiene los signos de interrogación. Sí, está bien. Después dice establecer relación de dos o más variables. Tenemos las variables, quiero que me digan ustedes cuáles son las variables. Todo lo que nombró recién. ¿Qué cosa? La educación, el comercio, No, no, lo que no. habíamos hablado, ¿no? Eso no. Claro, esas son variables, pero aquí, en la pregunta, solo en la pregunta, en la redacción de esta pregunta, ¿cuáles son las variables? El índice, el porcentaje de desempleo, el rango, está en el rango que No, dice la pregunta. no, todavía no, no infieran, solo bien básicos a la pregunta, nada más en la pregunta. Eso es, Daniela, estallido social y socioeconómico, esas son las variables, bien. Tamara, bien, estallido social, socioeconómico. Tamara y Daniela tienen razón, esas son las variables. Solo, remítanse solo a la pregunta. Ya, después vamos a hacer variables o variables que dividan estas variables mayores, pero en la pregunta, solo en la pregunta, ¿hay dos variables? Sí, el estallido social por un lado, socioeconómico por otro lado. Esas son las variables del estudio. ¿Ya? No, las edades no, porque Andrés, las edades son parte de la característica sociodemográfica de la población a la que estás estudiando. Y eso no entran como variable, eso se llama unidad de análisis. Por ejemplo, si tú pones, voy a estudiar a los jóvenes de 19 a 29 años de la región, del sector de Peñuela, que estudian una carrera social y que además son vulnerables, todo eso sería característica de la población y todo eso es unidad de análisis. ¿Ya? Mientras más cosas le pongamos, más filtramos nomás, más filtramos la muestra, pero en realidad es una característica sociodemográfica de la población, no es variable. ¿Ya? O sea, en este caso, jóvenes de 18 a 29 años en la región de Coquimbo, todo eso es la unidad de análisis. ¿Ya? Y lo que nos pasó en delante, suele confundir la unidad de análisis con la variable. ¿Ya?
Pues, claro, cuando ya tenemos todo bueno, Daniela, cuando esto está bueno ya, está bueno, nosotros empezamos a dividir las variables, empezamos a ver las variables, eso ya más adelante, cuando comprendamos un poco la lógica del primer capítulo. Pero ya en el capítulo de la metodología, estas variables se dividen. Hay más variables. Hay que buscar las variables, las dimensiones de la variable y de ahí salen las preguntas. Eso es para la encuesta. ¿Ya? Pero por mientras eso, con eso nos quedamos, con encontrar, con que estos 3 puntos que están acá arriba se cumplan en la pregunta. Uno, que esté expresado como pregunta, obviamente. Dos, que haya una relación de 2 o más variables. Y 3, que esté expresada claramente y sin ambigüedad. Ya, eso es lo que buscamos en la pregunta de investigación. Después ya vamos a ir desarrollando cada esto, porque de esta pregunta de investigación sale el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Ya? Entonces, ¿está expresado como pregunta? Sí. ¿Está expresa relación de 2 o más variables? Sí. Están las 2 variables. Está el estallido social y el ámbito socioeconómico. Están las 2 variables. Los jóvenes de 18 a 29 años en la región de Coquimbo es unidad de análisis. Y expresa claramente y sin ambigüedades, sí, está expresado claramente. Entonces yo quiero ver cómo afecta el estallido social en el ámbito socioeconómico. ¿Ya? No se ve la pregunta, dice. Y Fiamma dice, no sé lo que será el tiene que darle connotación, Fiamma. No queda claro. O no se ve la pregunta, dice no se ve la pregunta. En la pantalla solo la que se ve mal. No sé. Ahora sí se ve bien, profe. Lo que pasa es que todavía salía el de arriba y no se veía la que había escrito nuevo. Porque me parece que no había puesto enter. No sé cómo funciona. No, parece que eso. Ya, ahí se ve. Ahora sí se ve. Ya, ahí se ve la pregunta. Ya. Eh, Fiamma me dices, no te queda claro cómo encontrar la variable. Claro, es que la variable tiene que ver con lo que tú quieres estudiar, con la dimensión que tú quieres estudiar. Y que esa variable sea cuantificable. El estallido social se puede cuantificar, sí, se puede cuantificar. ¿Ya? Es un fenómeno, ¿ya? Que tiene un tiempo, que tiene un espacio, que tiene una frecuencia, que se da cada cierto tiempo, ¿ya? Que produce daños, produce efectos, entonces lo podemos cuantificar. Y lo socioeconómico lo podemos cuantificar. Lo podemos cuantificar en lo social, vamos a poner la familia, vamos a poner la educación, en lo económico podemos poner el empleo y medir, la idea es medir esto. Entonces ahí tenemos 2 variables que se pueden relacionar. Ya, cualquier cosa que sea medible es variable. ¿Mm? Solo que acá le estamos haciendo un orden, una sistematización para que quede expresada como una pregunta que pueda ser estudiable desde el punto de vista científico. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos buscando la variable, lo que tú quieras buscar como variable. Este es un ejemplo nada más. Puede ser cómo afecta, en el otro curso fue cómo afecta en los niveles de ingesta de alcohol en el ámbito educativo de los alumnos del IPE Chile, C de La Serena. Esa fue la pregunta. Entonces ahí las variables son la ingesta de alcohol, que es variable, se puede medir, y los niveles del ámbito educativo, que puede ser la asistencia, las notas, la interacción con los pares, etcétera. Y eso también se puede medir. Pues. Entonces ahí ya tenemos un estudio, 2 variables relacionadas. Si tú quieres agregarle una tercera variable, también se puede. ¿Ya? Podríamos poner, por ejemplo, cómo afecta el estallido social en el ámbito socioeconómico y emocional. Chuta, entonces ya ahí son 3 variables. El estallido social por un lado, lo socioeconómico por otro lado y lo emocional por otro lado. Entonces ya ahí tienes 3 variables. Eso es más grande nomás. Se hace más grande, más complejo. Pero se puede también. Ahí tenemos 2 o más variables. En este caso yo les recomiendo que para un estudio que estamos recién empezando, el primer año del ramo, pues que sea con 2 variables nomás. Una y con 3, con 2. Una está malo, 3 es mucho. ¿Ya? Con 2 estaríamos bien. ¿Mm? Y bueno, así es esto lo que tienen que llevar ustedes hacia su estudio. ¿Ya? Suene, a ver, suene. No quiero dármelas, ¿no? Pero cuando lo explico suele quedar más o menos claro. Pero cuando les digo, háganlo ustedes, ahí como que quedan las barras.
Entonces, eso tenemos un poquito de tiempo para equivocarnos, no podemos equivocarnos, porque una de las características del método es que es secuencial. Entonces tenemos que irnos a las clases para atrás, que es secuencial. Entonces, ¿qué significa secuencial? Que yo hago una cosa, después paso a la otra. Si esta cosa que hago al principio está mala, lo que viene después está malo. Entonces, si esto está malo, todo lo que hagamos de aquí para adelante va a estar malo. Esa es la gravedad y lo delicado del problema, que tiene que quedar bien planteado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que ustedes se van a juntar en grupo y van a empezar a plantear estos problemas, a plantearlo en función de lo que les acabo de enseñar, en función de esta pregunta de investigación que tiene que quedar bien hecha, que tiene que estar como pregunta, expresada claramente y sin ambigüedades, y que establezca una relación de dos o más variables. Entonces tienen que ver el tema que ustedes escogieron y empezar a ver cómo lo redactan, cómo afecta, cuál es la influencia, cuál es la probabilidad, qué relación existe. Y eso está en Sampieri, en el capítulo que les dije que leyeran. Ahí está cómo se empieza una pregunta cuantitativa. ¿Ya? Y después buscan estas dos variables y la unidad de análisis, que es lo que aprendieron hoy día. Variable, todo elemento que puede ser medido, y unidad de análisis. La idea es que no, que la variable quede tan bien hecha que no quede ni muy chica ni muy grande. ¿Sí? Eso es lo que hay que tratar de buscar. Ojalá pueda leer todo el capítulo, son como 13 hojas. ¿Sí? Pero yo creo que las tres o cuatro primeras hojas del capítulo, de la página 34 a la 37, estaría bien. Ahí sale lo mismo que estoy hablando yo. Sale exactamente lo mismo. Entonces, es buscar esta pregunta de investigación y tratar eh, de, de hacer la pregunta para la próxima semana. Entonces, la próxima semana, ¿qué vamos a hacer? En función de esto, vamos a ver la pregunta de investigación, ¿ya? Que ya quede bien, me la van a mostrar, la vamos a ver así nomás, po. Me la escriban por el chat, no importa que, que nos demoremos, pero tengo que ver esa pregunta de investigación. Eh, y por eso ya entenderán por qué necesito que trabajen en grupo. Que imagínense que fuera individual, no puedo revisar 45 preguntas de investigación, es imposible. Entonces, una cuestión de tiempo, no se puede, no daría abasto para hacer 45 preguntas de investigación. Por eso necesito que trabajen en grupo. Y además que ya es un curso numeroso, hasta son dos cursos, eh, necesito que trabajen por lo menos tener unos 8 o 9 grupos, no más allá de eso. ¿Ya? Por eso ojalá no trabajen de a 3, sino que trabajen de a 4 o de a 5, no de 2 ni de 1. ¿Ya? Porque no voy a dar abasto para revisarle todos los trabajos y, y revisar de una clase para otra o en la misma clase para la otra clase de más tarde los problemas de investigación. Si no, no voy a dar abasto, espero que me entiendan. Es una cuestión lógica de tiempo, no se puede. ¿Ya? Entonces necesito que la próxima clase ya me traigan esa pregunta para poder revisarla, ir viendo cómo está y darle la primera hora de la próxima clase a eso y la segunda hora de esa misma clase seguir con los objetivos, ya que ahí necesito otro tiempo más, porque ya vamos a empezar a necesitar este producto que no hemos hecho nada todavía, no hemos hecho absolutamente nada del producto que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, les diría, ¿saben qué? Escríbanme correo con las dudas, pero no voy a responder, no tengo tiempo, no, la verdad no tengo tiempo, estamos apenas con los bebés, así que no voy a tener tiempo. Si me conozco, trato de responder. De hecho, hay varios que me han escrito por las tesis, ni siquiera les he podido responder. Veo los correos, no alcanzo, no tengo tiempo. ¿Ya? Entonces lo tenemos que ver acá en clase, como corresponde, en clase. Así que necesito eso, que me hagan esa pregunta de investigación con el tema que escogieron, tratando de ver las dos variables, identifiquen bien las dos variables, ¿ya? Y traten de ver la unidad de análisis, es decir, a quién va dirigido y estar bien clarito con la unidad de análisis. Es decir, todas las características sociodemográficas de la unidad de análisis son características no variables. Si yo voy a estudiar a las personas de tercera edad, si yo digo, bueno, tercera edad, entre 65 y 75 años, que viven en tal lado, que son dependientes, que no son autovalentes, todo eso es unidad de análisis, no es variable. Eso tienen que tenerlo claro. Cada característica
característica sociodemográfica de la unidad de análisis es eso, una característica, no es variable. La variable tiene que ver con lo que afecta, lo que es la probabilidad de, la relación que existe entre dos cosas, etc. ¿Ya? Cuesta un poquito, pero necesito que ya vayamos haciendo esto. ¿Ya? Y después, bueno, si tenemos eso bien, y el objetivo general sale inmediatamente. Y ya el objetivo específico es lo que yo quiero trabajar en la otra semana. Entonces la pega es hacer la pregunta, conversarla acá en clase, eh, y, y seguir con los objetivos. Ahí vamos a empezar a avanzar. ¿Ya? ¿Alguna duda? Tamara me pregunta cómo lo hacen hacer tantos grupos. Ustedes son como 48 por ahí. Debiesen trabajar de a 4 o de a 5. Esa es la idea. Si trabajan de a 4, habrían 12 grupos. Si trabajan de a 4. Si trabajan de a 5, habrían 9 grupos. ¿Ya? Si trabajan de 3 o trabajan de a 2, ya se van los grupos, ya son muchos. Tendrían que trabajar con... La primera opción que yo le dije es trabajen de a 4. ¿Ya? Esa es la única forma. Si trabajan, como les digo, si trabajan de 3, trabajan de 2, trabajan de 1, se van a hacer muchos grupos. Y no vamos a alcanzar a revisarlo. Y no hay tiempo como antes, que yo estaba en el patio, que me seguían al patio, y ahí me preguntaban, no hay tiempo como antes. Y si me van a mandar correos, yo no me puedo comprometer a mandarles de vuelta la información porque me faltan horas para el día. ¿Me entienden? Me faltan horas. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Los bebés son muy absorbentes y tengo 3. Así que no tengo tiempo. No puedo. Entonces, la prioridad de cualquier ser humano en su vida son sus hijos. ¿Mm? Entonces, no puedo agregar horas al día. Entonces, no me queda tiempo. Entonces, si me van a mandar correo, no, es difícil que los conteste. ¿Mm? Así que traten de trabajar de 4. Si trabajan de 4 serían 12 grupos, 12 preguntas de investigación, que ya ahí es más pasable. ¿Mm? 4 o 5. Si trabajan de 3 o de 2, ya ahí ya superan los 15 grupos. ¿Mm? Dice Cristian, la pregunta de investigación puede ser sobre cualquier cosa. Ojalá sea un tema social, ¿no? Naturalmente, ojalá sea un tema social. Y de lo social ya ahí puede ser de cualquier cosa. ¿Ya? De nada, Tamara. Alicia me dice que está bien. ¿Ya? Entonces estamos de acuerdo. Quedamos en eso de los grupos. Yo no tengo acceso a ustedes como parte de los grupos, ¿no? Lo que tendría que hacer es unir grupos. Por ejemplo, ver si hay una persona que trabaja de a dos con otra persona que trabaja de a dos, unirlos, no es la idea. Así que véanlo ustedes. Ya de todas maneras, si hay más grupos, no tenéis que hacerlo más, pero la idea es no tener tanta gente porque si no, no vamos a poder avanzar. ¿Ya? Y, y para ver esto necesito avanzar también en los problemas, entonces necesito que los problemas sean que esté menos bueno, y que podamos avanzar rápido, si no nos vamos a demorar mucho. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, trabajar después de esto los objetivos. Y el PPT que estábamos viendo, lo tenemos que seguir viendo. Entonces son hartas pegas que tenemos que ir haciendo. Hartas pegas para terminar el ramo, que este es un ramo pesadito. No es un ramo livianito. No es ética. Es un ramo pesadito, 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 de todo punto de vista. En materia, en cantidad de materia, en cantidad de contenido, en cantidad de trabajo. Es pesado. Claro, el planteamiento del problema en sí, todo el planteamiento del problema se reduce a una pregunta de investigación. El planteamiento del problema en general es como una especie de ensayo, ¿no? Muy parecido a lo que hicieron con Bunge. Es una contextualización, tiempo-espacio, antecedentes, traducción matemática, ya, probables consecuencias, todo eso es un planteamiento de problema, ¿ya? Que es un escrito de una, 2 hojas, 3 hojas, dependiendo, y se remata con la pregunta de investigación. ¿Ya? Sí, también lo vamos a hacer, pero lo importante, en este ramo para la próxima clase es tener la pregunta. La pregunta. Lo otro, por decirlo de alguna manera, es más cháchara, es más letra, es más palabras. Y eso no me interesa tanto, porque eso se puede corregir.
pero la pregunta de investigación, si está mala, no la podemos corregir más adelante, ¿cachai? Si está más o menos el escrito, lo podemos corregir para atrás. Pero si la pregunta está mala, no hay vuelta, va a quedar todo mal. Entonces lo que me interesa es la pregunta de investigación, la que acabo de enseñar. ¿Ya? Y para hecho, para y eso le llama planteamiento de problema. Le llama la pregunta. ¿Mm? Ok, Tamara. Ya pues, quedamos en eso. No importa que quedan 15, 20, como 25 minutos para que termine la clase, pero es suficiente. Terminamos la materia ya que fue harto, no fue poco, en las teorías, en la parte epistemológica, no fue poco. Y ahora empezamos ya con lo que les dije, trabajar. Eh, y dentro de todo, creo que estamos con los tiempos más o menos bien. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esta pregunta que no es tan largo de hacer. O sea, si uno alumno no puede hacer una pregunta de 2 líneas, se complica. Pero no es tan difícil porque tiene su técnica, que es la que le acabo de enseñar. Ya las dos variables, la pregunta cómo empieza, qué efectos, cómo afecta, qué influencia tiene, cuál es la probabilidad, cómo es la relación. Juegan ustedes con el cómo, el cuándo, el qué. Eso tienen que ir jugando y viendo ahí qué más le pega, si afecta, si es efectos, si es influencia, si es incidencia, también es una buenas palabras. Después buscar estas dos variables, ya que pueden ser dos variables que a su vez tengan más variables, pero que quede como un aspecto, un ámbito, una variable y con otra variable más, y la unidad de análisis. Cierran con la unidad de análisis, que es todas las características sociodemográficas de la población. Y ahí tienen su pregunta de investigación. Eso para la próxima semana, ojalá la tengan bien. Y de ahí vamos a esa misma clase a empezar con los objetivos. Esa es la otra parte que cuesta. Teniendo el problema y los objetivos ya se hace mucho más fácil hasta el final del semestre. ¿Ya? Pero si no tenemos eso, no vamos a dar vuelta. ¿Mm? ¿Consultas? Ya, Scarlett me dice que está todo bien. Daniela también, ok. Ya, pues. Entonces vayan a descansar, se ha sido muy largo para todos. Así que vayan a descansar. Y la próxima clase le sacamos el jugo a esto del problema. Ojalá en 2 horas lo podamos hacer. Quedar con todos contentos y revisados, al menos revisados, y bueno, que la persona, que el grupo que no lo tenga, que lo vaya corrigiendo sobre la marcha. Eso es la primera hora, y la segunda hora ya ver los objetivos. ¿Mm? Y en la subsiguiente vamos a ir viendo el PPT. También tenemos que ir viendo esa pega. Sí, es harta pega, así que paciencia y fuerza nomás, para todo. Sí, para todo es harta pega. ¿Ya? Gracias, muchas gracias Andrés. Para ti igual. Ojalá también descansen y puedan hacer todo lo que tengan que hacer, pero descansadito, es más rico. ¿Mm? Gracias María, gracias Carolina, Camila, a todos, muchas gracias. También descansen ustedes y nos vemos. No les he complicado tanto con las tareas, pues, así que esta tarea ojalá se puedan juntar. No creo que se demoren tanto, 1 hora por grupo hacer la pregunta, o si no, bueno, si quieren esperar hasta la próxima clase también puede ser, pero la idea es que tengan algo avanzado. ¿Ya? Ya, pues, gracias Cristian. Nos vemos entonces. Vayan a descansar. El próximo jueves nos vemos. Las notas van a estar subidas, como les dije, mañana. Mañana subo las notas. Ya las tengo casi listas, me falta un par de trabajo y las notas se suben mañana. ¿Ya? Nos vemos entonces. Que pasen bien.